Buenas noches, hermanos. En este día estudiaremos el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, de los versos del 1 al 11. Filipenses 1, del 1 al 11. Daré lectura a la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Las palabras introductorias que hace el apóstol Pablo definen el tono de toda la carta. Se trata de la carta de un amigo escribiéndole a sus amigos. Con la excepción de las cartas a los tesalonicenses y la nota personal a Filemón, Pablo empieza todas sus cartas presentándose como apóstol. Por ejemplo, empieza su carta a los romanos diciendo, llamado para ser apóstol. Lo mismo hace en 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios y Colosenses. Empieza las otras cartas presentando las credenciales oficiales que le confieren el derecho a escribirles a ellos, y a los destinatarios les confiere el privilegio y el deber de prestar atención. Pero no lo hace cuando escribe a los filipenses. No hacía falta. Sabía que le atenderían, y con mucho cariño. De todas sus iglesias, la de Filipos era la que estaba más en su corazón. Y escribe no como un apóstol a los miembros de su iglesia, sino como un amigo a sus amigos. Pero hay un título del que no prescinde. Se presenta a sí mismo como doulos, siervo de Jesucristo, tal como lo dice nuestra traducción, la traducción de la Biblia, Reina Valera. Pero doulos en griego es más que servidor, es esclavo. Un servidor es libre para ir y venir, pero un esclavo es posesión exclusiva de su amo, y es posesión de su amo para siempre. Cuando Pablo se llama esclavo de Jesucristo, hace tres cosas. Uno, asegura que es posesión exclusiva de Cristo, que le amó y compró por un precio, según nos lo dice en 1 Corintios 6:20. Y ya no puede pertenecer a ningún otro amo, sino que a Cristo, nada más. Dos, establece que debe absoluta obediencia a Cristo. El esclavo no tiene voluntad propia. La voluntad de su amo es la suya. Así también Pablo no tiene más voluntad que la de Cristo, y no obedece sino a su Salvador y Señor. 3. En el Antiguo Testamento, el título regular de los profetas es el de siervos de Dios. Así nos lo dice Amós 3:7 y Jeremías 7:25. Ese fue el título que se dio a Moisés, a Josué y a David. Josué 1:2, Jueces 2:8, Salmo 78:70, Salmo 89:3
y verso 20. De hecho, el máximo título de honor es siervo de Dios. Y cuando Pablo se aplica a ese título, se lo coloca humildemente en la línea de sucesión de los profetas y de los hombres de Dios. La esclavitud del cristiano a Jesucristo no es una sumisión humillante, como expresaba el dicho latino, ili servire regnare est. Ser su esclavo es ser un rey. La carta va dirigida, como lo pone la Reina Valera, a todos los santos en Cristo Jesús. La palabra que se traduce del griego al español por santos es hagios. Y santos es una traducción que confunde a oídos modernos. Presenta una imagen. Cuando uno escucha hoy en día la palabra santo o santos, lo que viene a la mente es una imagen de una piedad y dedicación a Dios de otro mundo. Aunque es fácil comprender el sentido de hagios, es difícil traducirlo. Hagios, como su equivalente hebreo, kadosh, se suelen traducir por santo. En el pensamiento hebreo, si algo se define como santo, la idea básica que sugiere es que es diferente a todo lo demás. Lo que es santo, la característica principal es que es diferente a todo lo demás, que es algo que está aparte. Esa es la segunda cualidad. Es diferente y está aparte. Para entenderlo mejor, veamos cómo se usa en el Antiguo Testamento. Cuando se establecieron las reglas referentes al sacerdocio, se escribió en Levítico 21:6, santos serán para su Dios. Los sacerdotes habían de ser diferentes de todos los demás hombres, porque habían sido apartados para una función especial. El apartarlo les hacía diferentes. El ser apartados para Dios les hacía diferente, porque debían de tener una función especial. El diezmo era la 10ª parte de todos los productos que se apartaban para Dios. O sea, era santo, se apartaba para Él. Y se establece en Levítico 27, versos 30, 32, dice, el diezmo será santo para el Señor, porque pertenece al Señor. El diezmo era diferente de todo lo demás que se podía usar para fines ordinarios. La parte central del templo, por ejemplo, era conocido como el lugar santo. Éxodo 26, 33. Era distinto de otros lugares. La palabra se usaba especialmente en relación con la nación de Israel. Los judíos eran una nación santa. Éxodo 19:6. Eran santos porque pertenecían a Dios de una manera especial. Dios los había apartado de las demás naciones para que fueran suyos, según nos lo dice Levítico 20:26. Dios los había conocido, es decir, había tenido una relación personal con ellos entre todas las naciones del mundo. Amós 3:2. Los judíos eran diferentes de todas las demás naciones, porque ocupaban un lugar especial en el propósito de Dios. Eso es lo que los hacía diferentes. Tenían un lugar especial en el propósito de Dios. Pero Israel se negó a hacer el papel que Dios le había asignado. Cuando vino su hijo al mundo, no le reconocieron, le rechazaron. Y las responsabilidades que deberían de tener, los privilegios que deberían haber tenido, se les quitaron. Y se le dieron a la iglesia, que llegó a ser el nuevo Israel, como le llama la Biblia. El verdadero pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Por tanto, de la misma manera que los judíos habían sido hagioi, santos, diferentes, ahora deben serlo los cristianos. Así es que Saulo
antes de llegar a ser Pablo, era un perseguidor, dice la Biblia, declarado de los santos, de los hagioi, Hechos 9:13. Pedro fue a visitar a los santos hagioi de Lida, Hechos 9:32. El decir que los cristianos son santos quiere decir, por tanto, que son diferentes de las demás personas. Son diferentes. ¿Y en qué consiste la diferencia? Pablo se dirige a sus amigos como santos en Cristo Jesús. No se pueden leer sus cartas sin notar lo frecuentemente que usa las frases en Cristo, en Jesucristo, en el Señor. En Cristo Jesús se encuentra 48 veces. En Cristo, 34. Y en el Señor, 50. Está claro que para Pablo ahí estaba la esencia del cristianismo. ¿Qué quería decir? Sino que cuando Pablo decía que el cristiano está en Cristo, quería decir que el cristiano vive en Cristo. Como el ave vive en el aire, el pez en el agua, las raíces del árbol están en la tierra. Lo que hace al cristiano diferente es que siempre y en todas partes es consciente de estar rodeado de la presencia de Jesucristo. Cuando Pablo habla de los santos en Cristo Jesús, quiere decir los que son diferentes de las otras personas y están consagrados a Dios mediante una relación especial con Jesucristo. Eso es lo que debe ser un cristiano. El saludo de Pablo a sus amigos es que la gracia y la paz que proceden de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros. Romanos, esto lo dice tanto en Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1 y 2, Tesalonicenses 1 y 2 y Filemón 3. Cuando Pablo pone juntas estas dos grandes palabras, gracia y paz, que en griego serían charis y eirene, hace algo maravilloso. Pablo estaba tomando los saludos normales de dos culturas, uniéndolas. Charis era la palabra con que empezaban las cartas griegas y eirene era la palabra con la que empezaba el saludo que usaban los judíos. Cada una de estas palabras tiene su propio sabor y ambas fueron transformadas por el nuevo sentido que les infundió el cristianismo. Charis es una palabra preciosa. Las ideas básicas que incluyen son las de gozo y placer, luminosidad y belleza. Eso es lo que implica charis. Los hispanohablantes tenemos la gran suerte de que nuestra palabra gracia contiene las mismas ideas que en griego y es por tanto la traducción casi perfecta de charis. Pero con Jesucristo llega una nueva belleza a la vida, una belleza que se añade a la anterior. Y esa belleza nace de una nueva relación con Dios. Con Cristo, la vida se vuelve preciosa, porque el ser humano deja de ser la víctima del pecado y de la condenación de la ley de Dios y pasa a ser la criatura que se beneficia con el amor de Dios. Eirene es una palabra inclusiva. La traducimos por paz, pero no quiere decir paz en sentido negativo como sencillamente ausencia de guerra o la ausencia de problemas. Entonces eso significa que hay paz. Quiere decir paz en el Nuevo Testamento, es más, paz en la Biblia. Quiere decir el bienestar total de la persona.
Paz es todo lo que contribuye a la felicidad suprema de una persona. Eso es paz, según el pensamiento bíblico hebreo. Puede que esté relacionada con el verbo griego eirin, que quiere decir unir, entretejer. Y esta paz tiene siempre que ver con las relaciones personales. La paz de la que habla la Biblia siempre tiene que ver con las relaciones personales. La relación de una persona consigo misma, con sus semejantes y con Dios. Esos son los tres niveles de la paz. La relación siempre es en relación con alguien. O es en relación conmigo mismo, o es en relación con mis semejantes, con mi prójimo, o es en mi relación con Dios. Pero paz en la Biblia siempre implica relación personal. Es siempre la paz que nace de la reconciliación. Así es que cuando Pablo pide a Dios gracia y paz para sus amigos, está pidiendo realmente que tengan el gozo de conocer a Dios como Padre y la paz de estar relacionados con Él, con los hombres y consigo mismos. Y tanto la gracia como la paz no se pueden recibir sino mediante Jesucristo. Veamos algunas señales de la vida cristiana que este conocer a Dios a través de Jesucristo trae a la vida. En primer lugar, el gozo cristiano. Eso es lo que trae nuestro Señor. Es encantador cuando se combinan el recuerdo y la gratitud. En nuestras relaciones personales es una gran cosa no tener nada más que recuerdos felices. Es una gran cosa. Y ese era el sentir de Pablo con los cristianos de Filipos. Los recuerdos no conllevan pesares, sino solo felicidad. En este pasaje se presentan las marcas de la vida cristiana. En primer lugar está el gozo cristiano. Es con gozo como Pablo ora por sus amigos. La carta a los filipenses se ha llamado la epístola del gozo, la carta del gozo. Un comentarista de apellido Bengel comentaba diciendo: todo el tema de la epístola es yo me gozo, gozaos vosotros también. Veamos ahora la descripción del gozo cristiano que nos presenta esta carta. En el verso 4 del capítulo 1 encontramos el gozo de la oración cristiana. El gozo de presentar a los que amamos ante el trono de la misericordia de Dios. George Raindrop, en su libro Una tarea nada corriente, nos cuenta que una enfermera le enseñó una vez a orar a un hombre, cambiando así toda su vida, de tal forma que el que había sido antes un tipo quejista y desanimado, llegó a ser un hombre lleno de gozo. Casi todo el trabajo de la enfermera lo hacía con las manos y las usaba como un esquema de oración. Cada dedo representaba a alguien. El dedo grande era el que tenía más cerca y le recordaba que orara por sus próximos, la gente que estaba más cerca de ella. El segundo dedo es el que se usa para señalar y representaba a todos sus profesores en la escuela y en el hospital. El tercer dedo es el más alto, ¿ven? Es el más alto, el tercer dedo. Y representaba a la gente importante, los dirigentes en todas las esferas de la vida. El cuarto dedo representaba, o como dicen los pianistas, el cuarto dedo es el más flojo.
como bien lo saben los pianistas, y representaba a todos los que están en problemas y pruebas. El meñique es el más pequeño y el menos importante. Y para la enfermera, la representaba a ella. Siempre debe haber gozo y paz profundos en presentarle a Dios en oración a nuestros seres queridos y a otros. 2, está el gozo de que se predica a Jesucristo. Cuando uno experimenta una gran bendición, el primer instinto es de compartirla. Y hay gozo en pensar que se predique el evangelio en todo el mundo, para que otro y otro y otro se incorpore al amor de Cristo. 3, existe el gozo de la fe. Verso 25. El salmista decía: los que fijaron la mirada en él se pusieron radiantes. O como dice nuestra versión Reina Valera: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando bajó Moisés de la cumbre de la montaña, le resplandecía el rostro. El cristianismo es la fe del corazón feliz y el rostro radiante. 4, existe el gozo de ver que los cristianos están en íntima comunión. Eso era lo que le hacía prorrumpir en alabanzas al salmista en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No existe la paz para nadie donde y cuando se han roto las relaciones humanas. Y hay peleas entre las personas. Y no hay panorama más maravilloso que el de una familia en la que todos están vinculados en amor mutuo. O el de una iglesia cuyos miembros están unidos entre sí porque están unidos a Jesucristo su Señor. 5, existe el gozo de sufrir por Cristo. En la hora de su martirio en la hoguera, Policarpo oraba: te doy gracias, Padre, porque me has considerado digno de esta hora. El sufrir por Cristo es un privilegio, porque nos ofrece la oportunidad de demostrar sin lugar a duda nuestra lealtad y colaborar en la edificación del reino de Dios. Existe el gozo, 6, existe el gozo de recibir noticias de nuestros seres queridos. Capítulo 2, verso 28. La vida está llena de separaciones y de ausencias. Y siempre produce gozo el tener noticias de nuestros seres amados, de los que estamos separados temporalmente. Un gran predicador escocés habló una vez del gozo que se puede producir por el precio de recibir una carta, o recibir un mensaje, o recibir una llamada. Vale la pena recordar lo fácil que es dar gozo a los que nos aman. Y también lo fácil que es tenerlos en ansiedad cuando no se los expresamos. 7, existe el gozo de la hospitalidad cristiana. Hay hogares de puerta cerrada y hogares de puerta abierta. La puerta cerrada es la del egoísmo, la abierta la de la bienvenida y el amor cristiano. Es una gran cosa tener una puerta a la que puede llamar el forastero o el que tiene problemas, seguro de que no la encontrará cerrada. 8, existe el gozo de estar en Cristo. Ya hemos visto que estar en Cristo es vivir en su presencia, como el pájaro vive en el aire, el pez en el agua y las raíces de la planta en la tierra. Nos es natural estar contentos cuando estamos con la persona amada. Y Cristo es el amado, de quien nada nos podrá separar nunca, ni en el tiempo ni en la eternidad. 9, existe el gozo de la persona que ha ganado a otra para Cristo. Los filipenses eran el gozo y la corona de Pablo, porque había sido él el instrumento para traerlos a Jesucristo.
Es el gozo de los padres, los maestros y los predicadores, el de traer a otros, especialmente a los niños, al amor de Jesucristo. Sin duda, el que disfruta de un gran privilegio no puede estar contento hasta que lo comparte con su familia y amigos. Y es que el evangelismo cristiano no es una obligación, sino un gozo. Y por último, 10. Hay gozo en un regalo. Este gozo no consiste tanto en el regalo mismo, como en el hecho de que se acuerden de uno y se preocupen por uno. Este es un gozo que podríamos producirles a otros mucho más a menudo de lo que lo hacemos. Porque Cristo, mis hermanos, es el regalo de Dios para la humanidad, para ti, para mí, para todos aquellos que estén dispuestos a recibirle. Cristo es el regalo de Dios para ti. Y cuando lo abres, trae gozo a tu vida. Gozo. Mis hermanos, que Dios les bendiga.